Hola, bienvenidos a nuestra serie Información Pública en Tiempos de Pandemia, de Ojo al Podcast, el podcast de Ojo con mi Pisto. Soy Beatriz Colmenares y en este episodio conversaremos sobre la importancia que ha tenido la Ley de Acceso a la Información Pública en la vida de los periodistas de Guatemala y también en las notas publicadas en ojoconmipisto.com durante los tiempos de la pandemia del coronavirus. La Ley de Acceso a la Información Pública promueve la transparencia en el gobierno y todas sus dependencias. No es una herramienta diseñada para y por los periodistas, sino para cualquier ciudadano que quiera conocer cómo se utilizan fondos públicos. Hoy, para conversar sobre esta ley, sobre la importancia que ha tenido y sobre el impacto que las notas de ojoconmipisto.com pueden llegar a tener gracias al uso de esta ley, me acompañan aquí Claudia Palma, quien se incorporó al equipo de Ojo con mi Pisto en marzo de 2020, e Isaías Morales, quien es reportero de Ojo con mi Pisto desde enero de 2017. Empezamos a conversar con Claudia, quien es periodista desde 2001, unos años antes de que se aprobara esta ley en septiembre de 2008. Ella nos compartirá qué significó para los periodistas en ese momento que apareciera una normativa que obligara a los funcionarios públicos a dar cuenta de sus acciones. Claudia, ¿cuándo y cómo te familiarizaste con esta ley? La ley entró en vigencia en abril del 2009. Los principios que la rigen de máxima publicidad, de gratuidad, transparencia y manejo en la ejecución de recursos públicos y sobre todo la sencillez para tramitarla mejoró mucho la situación del acceso a la información. ¿Qué hacías tú antes cuando no existía la ley? ¿Cómo llegabas tú a las últimas respuestas que los funcionarios estaban obligados a darte? Por ejemplo, antes no podías acceder a información como el salario de un funcionario, gastos de una entidad, costos de un proceso de compra o alquiler de un bien, mucho menos todos los detalles de un proceso, por ejemplo, de licitación o de un concurso. Fue una enorme ventana de oportunidad para conocer datos como estos. Realmente antes dependías mucho de la confianza que la fuente te manifestara. Y aún así había un riesgo implícito de que la fuente, como parte interesada, solo te diera una parte de la información. Estamos hablando prácticamente de un ejercicio de confianza, Claudia. Así es, un ejercicio de confianza, pero lo que realmente revolucionó la aplicación de la Ley de Acceso a la Información es que toda persona es titular del derecho al acceso a la información. Aquí estamos hablando de ciudadanos de a pie que antes no sabían que tenían precisamente ese derecho de conocer hasta lo más recóndito y secreto de que ocurriese en cualquier dependencia pública. Así es, fue un ejercicio de aprendizaje, yo diría sobre la marcha, en el que tanto ciudadanos comunes, organizaciones de sociedad civil, funcionarios, periodistas, todos al mismo tiempo fuimos aprendiendo sobre el uso de esa nueva ley. ¿Recibiste alguna capacitación, algún curso, alguien que te dijera la manera más rápida de hacer valer la Ley de Acceso a la Información Pública es esta? ¿Cómo fue ese proceso? A lo sumo un par de capacitaciones y luego nos tiraron a todos al ruedo y como te decía anteriormente, fue un ejercicio de aprendizaje en el que todos nos vimos inmersos al mismo tiempo. Y ahora quisiera preguntarte sobre la actitud que los primeros funcionarios que tuvieron que lidiar con esta ley adoptaron. Me imagino que les ha de haber generado miedo, confusión, no entendían a cabalidad lo que tenían que revelar o fue fácil. No fue fácil y muchas veces había que repetir las solicitudes de acceso a la información porque al principio pues no estaba muy claro hasta dónde podían o no podían informar, porque como te decía, todos estábamos en ese nuevo aprendizaje. Aunque también hay que decir que la Ley de Acceso a la Información tiene algunas limitantes y de eso ahondaremos posteriormente.
Pero bueno, ahora Isaías, quisiera conocer un poco tu perspectiva, porque tú formas parte de la generación que nace con la Ley de Acceso a la Información Pública y la tiene bajo el brazo. Isaías es periodista desde el año 2016, así que cuéntanos tú cómo conociste por primera vez a la Ley de Acceso a la Información Pública. Yo conocí de la ley cuando estuve en los primeros años en la universidad, te diría desde el primer año que empecé a escuchar de esta ley, que nos empezaron a como inculcar esto y a hacer ejercicios desde estudiantes. Yo recuerdo que mandaba así como mis primeras solicitudes sin tener como mayor conocimiento de cómo se hacía sobre los procesos, pero sí ya era como de hacerlo en la práctica y también del conocimiento que nos iban dando. Ya al hacerlo como periodista y de una manera mucho más estructurada y conforme a las notas que queremos hacer, lo empecé a hacer ya cuando entré a Ojo con mi Pisto en 2017. ¿Y te recuerdas cuándo fue la primera vez que utilizaste la Ley de Acceso a la Información Pública en una nota que tú dijeras, lo hice, lo logré, aquí tengo los resultados, que te haya impactado específicamente? Bueno, han existido varias, pero sí, ya al verlo en retrospectiva diría que algunas de las notas publicadas sobre el alcalde de Misco, Neto Brand, sobre el aumento que él ha tenido en la planilla de trabajadores en el área de comunicación, porque él es un personaje que aparece públicamente demasiado en redes sociales, demasiado ante la opinión pública, y por eso para mí fue un buen ejercicio el presentar solicitudes de información sobre él. La pandemia del coronavirus ha hecho que los periodistas guatemaltecos tengamos que trabajar por vía remota. Y para ello, como ya hemos conversado en episodios anteriores, las herramientas tecnológicas han sido aliados indispensables. En el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública, las municipalidades deberían de tener habilitado un botón en sus sitios web para poder hacer las consultas que se requieran. No todas las tienen, eso es importante recalcar, pero todas las comunas deben responder a las inquietudes que periodistas y ciudadanos les presenten. Claudia, hablemos de una nota específica en la que, desde que surgió la pandemia, hayas tenido que recurrir a la Ley de Acceso a la Información Pública. Yo solicité información sobre las dietas de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula. Y la verdad es que la experiencia fue bastante rápida, se entregó la información completa. Lo que yo quería determinar era ¿cuántas sesiones estaba celebrando el Consejo en tiempo de pandemia y a qué costo? Porque anteriormente Isaías había hecho el mismo ejercicio con otras municipalidades que habíamos visto que se estaban extralimitando en la celebración de reuniones de consejo, y eso estaba representando pues mucho dinero del presupuesto de las comunas. ¿Y el proceso se desarrolló como se debía? ¿Todos cumplieron con los plazos que tenían que cumplir? Se realizó de forma normal, en los plazos establecidos. Pues bien, Isaías, y en tu caso, ¿qué nota recuerdas en la que hayas tenido que hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública durante esta pandemia? Es una parecida a la de Claudia, solo que en ese caso particular sí demoró, que fue con la Municipalidad de Villanueva. En ese caso, la información debía estar publicada en su sitio, pero no estaba. Entonces se tuvo que presentar una solicitud, hacer este requerimiento, y a raíz de eso descubrimos que en un mes la municipalidad, y en específico sus concejales, cada uno cobró más de 74,000 quetzales al mes en plena pandemia. Lo que había sucedido ahí con la municipalidad, y eso se descubrió con la solicitud, que como repito debía estar publicada, pero por alguna razón no lo hicieron. Lo que descubrimos es que sesionaron en muchas ocasiones y la promesa que había hecho el alcalde y su consejo es que se iban a reducir las dietas de 4,000 a menos de 3,000 quetzales. Pero resulta ser que ya cuando vino la pandemia se la volvieron a aumentar. Entonces hubo un mes en el que cobraron algunas sesiones 4,000 y otras sesiones 2,750. Y con eso, en ese mes, pues aumentaron hasta esa cantidad sus ingresos. Eso es como de las cosas que se pueden descubrir con la Ley de Acceso a Información Pública. Otro también con la Municipalidad de Misco, que también
sucedió algo similar, que costó un montón que dieran estos datos de a cuánto ascienden los ingresos de don Neto Brand. No se sabía esta información y no lo tienen publicada en su sitio web, a pesar de que pues, son municipalidades que tienen toda la capacidad, todo el equipo, por ser municipalidades con mucho más presupuesto que una municipalidad alejada de la capital. Y a mí, por ejemplo, me sorprende que municipalidades así como de Alta Verapaz o de Totonicapán sean las que estén arriba en el ranking de el PDH, de los que más cumplen con publicar la información en su sitio, y no las del departamento de Guatemala. Entonces, esas dos diría que son como las historias que nosotros encontramos en esta pandemia. Gracias a ambos. Este ha sido el primer episodio de esta serie de 5 de Ojo al Podcast sobre información pública en tiempos de pandemia. En nuestro segundo episodio les contaremos cómo hicieron uso tanto Claudia como Isaías de la Ley de Acceso a la Información Pública en estas notas que nos compartieron. De alguna manera, lo que vamos a saber y conocer de mano de ellos es el paso a paso. ¿Qué hay que hacer para que los periodistas y, como nuestros compañeros nos lo han dicho, los ciudadanos podamos hacer uso de esta ley de acceso a la información pública? Porque usted recuerde, el pisto de Guatemala es nuestro pisto. Este es el logo de Ojo con mi pisto.